¿Cuántas veces te has puesto a preparar un pendrive, un disco duro, una unidad externa para formatearla, para prepararla para copiar archivos y te has encontrado una ventanita que te dice elige FAT, FAT32, NTFS, exFAT? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes para qué sirve? En el vídeo de hoy te voy a explicar qué son los distintos sistemas de archivos con los que trabaja Microsoft Windows y cuándo, cómo y por qué utilizarlos. Así que, si te parece bien, vamos a la pantalla del ordenador y déjame que te lo explique. Todos sabemos que al introducir un pendrive o bien una tarjeta SD en nuestro ordenador nos va a aparecer como una unidad de disco adicional. Si pulsamos el botón derecho encima de ella vamos a encontrar la opción de formatear. Formatear un disco significa prepararlo para almacenar información dentro de él. Evidentemente el formateo va a destruir y va a eliminar toda la información que pudiese tener ese disco con anterioridad, con lo cual es una opción que tenemos que hacer con mucho cuidado y a sabiendas de lo que hacemos. Como hemos dicho, al seleccionar formatear nuestra unidad de disco, nos va a indicar en primer lugar la capacidad de ese disco. Fijaos que nosotros hemos introducido un disco USB, un pendrive de 32 GB, pero la capacidad que nos aparece es 28,9 GB. Y posiblemente os preguntéis, ¿qué ha pasado con ese espacio que falta hasta esos 32 GB? Y es que bueno, en principio no tenéis que preocuparos porque ningún dispositivo externo, ni unidades USB o pendrive, ni tarjetas SD, ni discos duros van a tener la capacidad que indican en la etiqueta. Siempre van a tener un poquito menos. Así que aquí nos va a mostrar la capacidad que va a tener nuestro disco USB o nuestra memoria externa una vez que realicemos el formateo. Pero lo realmente importante es esto de aquí. ¿Qué tipo de formateo le vamos a dar? ¿O qué sistema de archivos es el que vamos a utilizar en ese pendrive? Es decir, cómo se van a organizar los archivos que hay dentro de esta unidad o qué características son las que van a tener. Y nos encontramos tres formatos: FAT32, NTFS y exFAT. Vamos a explicar cada uno de ellos. FAT32 es el formato estándar, el más antiguo y el que ofrece, por lo tanto, mayor compatibilidad. No voy a entrar en detalles técnicos, puesto que vamos a hacer este vídeo para que lo pueda entender cualquier persona sin tener que tener conocimientos informáticos. Pero para que os hagáis una idea, este formato FAT32 surgió con las primeras versiones de Windows. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes? Pues bien, es un sistema de archivos totalmente estándar, es decir, se puede utilizar tanto en ordenadores con Windows como en ordenadores con Mac y en ordenadores con cualquier otro sistema operativo, Linux, etc. Inconvenientes de este sistema de archivos: que si preparamos una unidad externa, un disco USB, con este sistema de archivos, el máximo tamaño que nos va a permitir ese archivo son 4 GB. Es decir, si intentamos copiar, por ejemplo, una película de DVD que va a ocupar más de 4 GB, esa película nos diría que no puede copiarla dentro de la unidad externa. Por lo tanto, esto supone una gran limitación si trabajamos con archivos muy grandes. Imaginaos, por ejemplo, que estamos grabando con una cámara de vídeo o con nuestro teléfono móvil y queremos copiar aquí el contenido de lo que hemos grabado. Si hemos grabado 1 hora, por ejemplo, dependiendo de la calidad con la que grabemos, posiblemente ese vídeo no nos quepa aquí dentro, no podamos guardarlo y tengamos que partirlo en trozos más pequeños. Esa sería la principal limitación de FAT32, y es el tamaño de los archivos. Este tipo de formatos FAT32 se solía utilizar muchísimo en antiguos sistemas, por ejemplo reproductores de música MP3 o cámaras de vídeo antiguas donde la calidad de vídeo no era tan abrumadora como las que tenemos hoy en día en los nuevos dispositivos electrónicos. Por eso ese tipo de accesorios o ese tipo de reproductores o ese tipo de medios de almacenamiento solo trabajaban con FAT32, porque en aquel entonces no se concibía que pudiesen haber archivos de tal capacidad. Una vez que surgió esa necesidad de archivos de mucha más capacidad e incluso de proveer a las unidades de disco de mejoras añadidas, es decir, permisos
en los cuales los archivos se podía indicar quién era el propietario, quién podía leerlo, quién podía escribir sobre él, quién podía modificarlo, e incluso capacidades de recuperación de datos, de copias de seguridad, etc., surgió un sistema más avanzado creado también por Microsoft, que fue el sistema NTFS, o lo que es lo mismo, New Technology File System. En este tipo de sistema de archivos se solucionaba el problema de esos archivos de más capacidad, es decir, con NTFS sí podíamos grabar dentro de nuestro dispositivo archivos de más de 4 GB, incluso archivos de hasta 256 TB. El principal inconveniente que tiene NTFS es que es un sistema nativo de Windows y como tal la compatibilidad total solo aparece en Windows. Es decir, sistemas como macOS de Apple pueden leer archivos NTFS pero no pueden escribir información dentro de él. Es decir, si yo esta unidad la formateo en formato NTFS y la introduzco en un ordenador de Apple, voy a poder ver el contenido que hay dentro, pero no voy a poder grabar información dentro de él. Es cierto que han aparecido herramientas de software de terceros que van a permitir solventar esa incompatibilidad de otros sistemas con NTFS. Hay herramientas para macOS, herramientas para Linux y herramientas para otros sistemas que van a permitir tanto leer como escribir, pero no son herramientas nativas del propio sistema operativo. Y por último, surgió un tercer tipo de sistema de archivos más reciente, que es el formato exFAT o Extended File Allocation Table. Este sistema de archivos sí permitía una compatibilidad mucho mayor entre todos los sistemas de archivos. Es decir, era una modificación del formato NTFS, pero mejorada o adaptada en varios aspectos. Por un lado, permitía esa compatibilidad tanto de lectura como escritura en aquellos sistemas operativos como macOS, Linux, etc. Segundo, nos permitían tamaños de archivos de mucha más capacidad, incluso de hasta 128 petabytes. Pero como contrapartida, limitaban o no contaban con algunas de las características del sistema NTFS, como por ejemplo las características avanzadas que tienen en cuanto a permisos de archivos, propietarios, seguridad, etc. Bien, ahora que conocemos los tres tipos de sistemas de archivos que hay, ¿con cuál formatearemos nosotros nuestro pendrive? Pues bien, tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, ¿vamos a usar nuestro pendrive solo en ordenadores con Windows? Si es el caso, podemos elegir cualquiera de los tres. Segundo, ¿vamos a copiar dentro de nuestra unidad de disco películas, vídeos, documentos o programas que ocupen más de 4 GB? En ese caso tenemos que optar o bien por NTFS o bien por exFAT. FAT32 no nos serviría. Tercero, ¿queremos usar nuestro pendrive para pasar información de nuestro ordenador Windows a nuestro ordenador Mac y viceversa? Entonces tendríamos que optar por el sistema exFAT, que nos va a permitir tanto leer y escribir en Windows y en Mac. Una vez sabemos cuál es el formato que queremos, solo tendríamos que poner la etiqueta del disco y elegir entre si queremos un formateo rápido o un formateo lento. Le damos a iniciar y nos indica que se va a borrar todo el disco, todo el contenido y todos los datos que hay en él. Le daríamos a aceptar y ya tenemos nuestro formateo completado y nuestro disco USB totalmente vacío. Quiero darte las gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Sin ti ya sabes que esto no sería posible. Así que te pido simplemente que me regales un like, que te suscribas a mi canal si es que aún no estás suscrito, que le des a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo nuevo te llegue una notificación. Y nada más, me despido de todos vosotros, no sin antes desearos que paséis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo.